Hola chicos, en la entrega de las tareas de esta semana vamos a hacer un cierre de la unidad que estuvimos trabajando hasta el momento, que tiene que ver con las características naturales, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que hicimos primero una revisión o conocer un poco cómo es el relieve, cómo es el clima, cómo son las características en general en todo nuestro país, y después nos dedicamos a nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, el repaso que vamos a hacer en esta semana va a ser a partir del trabajo con la ficha número 4, ¿sí? Del cuadernillo de fichas, ¿sí? En la página 4 van a encontrar una serie de propuestas, ¿sí? De actividades que se hacen a partir de un texto, ¿sí? El texto es el siguiente. Es un correo electrónico, y a partir de ese correo electrónico hay una serie de actividades que resolver. Pero atención, ese texto, ¿sí? Si bien es un correo electrónico, nos da mucha información acerca de lo que del lugar donde vive la persona que envía el correo electrónico, como de la persona que lo recibe. Así que léanlo con mucha atención, porque nos brinda mucha información, ¿sí? Se los voy a leer. Hola Laru, qué bueno que te dejaron pasar unos días en el sur conmigo. Cuando nos cansemos de trepar por la ladera del cerro, podemos andar a caballo o pasear en bici sin problemas. Aquí no tenemos una llanura infinita, ni la impotente laguna de Chascomús como donde vivís, pero hay unas vistas magníficas de los pastizales y podemos bordear el arroyo Ventana que baja de las sierras, y además explorar alguna cueva. Ya sabés que por aquí el clima es templado, más seco, pero hay viento. Venite preparada. Nos vamos a divertir un montón. Tu amiga Azul. ¿Vieron cómo tanto Azul, que es la que envía el correo electrónico, va dando datos del lugar donde ella vive, pero también al mismo tiempo está comparando con el lugar donde vive Laru, ¿sí? Entonces, a partir de toda esa información que ustedes ven en este correo electrónico, van a hacer las siguientes actividades. La primera actividad dice: redondea las características naturales de nuestra provincia que se mencionan en el texto. Por ejemplo, con respecto al relieve, ¿qué palabras aparecen que caracterizan al relieve de la provincia de Buenos Aires? Aparece la palabra llanura, la palabra montaña, la palabra sierra, la palabra meseta. Si ustedes prestan atención al texto, por ejemplo, yo pude observar que aparece, por ejemplo, la palabra llanura, porque en el texto dice: aquí no tenemos una llanura infinita, ¿sí? Entonces ahí aparece el término llanura, por lo tanto lo marcamos. Después, si continuamos leyendo, también aparece otro tipo de relieve, que es cuando sigue haciendo referencia a las características del lugar donde vive Azul, y dice que van a bordear el arroyo Ventana que baja de las sierras. Por lo tanto, ahí tenemos otra característica del relieve de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo van a hacer con el clima, van a ubicar qué tipo de clima o qué característica del clima se puede observar en este texto que les acabo de leer. Fuentes de agua, quiere decir qué tipo de fuente de agua hay, si lo que en esa zona se manifiestan, o hay, mejor dicho, ríos, lagunas, lagos, ¿sí? Así que esa es la primera actividad que tienen que hacer en base al texto. La segunda actividad dice: según las características del terreno que se describen, ¿en qué zona de la provincia de Buenos Aires vive Azul y su amiga Laru? O sea, a partir de lo que ustedes lean en ese texto, van a poder descubrir en qué zona vive Laru,
porque además lo menciona puntualmente un lugar, que por ejemplo es la laguna de Chascomús. Entonces ahí ya tienen un dato, en qué zona vivirá Laru, en qué zona vivirá Azul, a partir de la información del texto. Siempre la información la van a obtener del texto que les acabo de leer. Y por último, el papá de Azul prometió llevarla con su amiga a la playa. Cuando lleguen, ¿qué características naturales van a encontrar? ¿Sí? A partir de lo leído en ese texto, a partir de la información que ustedes ya tienen. Recuerden volver al libro, no hay problema, vuelvan al capítulo que trabajamos las características naturales de la provincia de Buenos Aires. Siempre hagan mucho manejo de la información, no se queden como si las tareas fueran compartimentos estancos, vieron, como si fueran cajitas, donde es, bueno, tengo que resolver esto con esto y no vuelvo atrás, no busco información, no reviso el material que ya trabajamos. Siempre es un ida y vuelta el trabajo, ¿sí? Especialmente cuando se hacen tareas, ¿sí? Es volver, revisar. Así que esta respuesta también la pueden elaborar a partir de lo que dice el texto del correo electrónico y a partir de la información de la unidad que estuvimos trabajando en el capítulo de las características naturales de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y por último, la otra actividad que van a hacer va a ser el punto 3 de la ficha. El punto 2 no se resuelve, ¿sí? Presten mucha atención a las consignas cuando uno les pide que hagan alguna tarea, ¿sí? No hagan de más, porque sabemos que tienen muchas actividades para resolver, muchas áreas en las que tienen que cumplir con las tareas. Entonces no se recarguen de tareas que la señorita no pidió, ¿sí? Entonces el punto 2 no se resuelve y van a resolver, para finalizar, el punto 3. El punto 3 de esta ficha es un cuadro que sintetiza todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿sí? Recuerden que esta unidad primero comienza con una reseña, digamos, ¿sí? Un pantallazo de cómo es el relieve, el clima, la hidrografía del país, ¿sí? En general. Y después sí nos centramos en la provincia de Buenos Aires. Por eso, en este cuadro van a ver que primero van a tener que completar todo lo que tiene que ver con el relieve en el país, ¿sí? En la República Argentina. Después, cómo son los climas, qué tipos de climas son los que se pueden observar en nuestro país. Qué ríos, lagos, lagunas, o sea, la hidrografía. Y después sí nos detenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tipo de relieve tiene la provincia de Buenos Aires? ¿Qué tipo de clima? ¿Qué lagunas importantes encontramos en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué ríos podemos mencionar como ejemplo, ¿sí? Entonces, estas son las dos actividades que van a tener que resolver en las tareas de esta semana con respecto al cierre de esta unidad. Así que les doy este consejo, como también lo hago en ciencias naturales: leer, comprender, pensar y trabajar, ¿sí? Leer la información, leer la consigna, comprender, ¿sí?, lo que estoy leyendo, o sea, hacer una lectura comprensiva, pensar qué es lo que me pide el texto, o qué es lo que me dice el texto, o qué me dice la consigna, y una vez que hice toda esa elaboración, me pongo a trabajar. Y recuerden, tienen una semana de plazo para resolver las tareas, ¿sí? No se apresuren, hagan todo con tiempo, organícense un poco de todo, ¿sí? Cada día. No hagan las tareas apresuradas, que quizás después hay errores por el apuro de resolverlo enseguida, ¿sí? Así que bueno, no se olviden estos consejitos y a trabajar lindo. Les dejo un beso enorme.